Y le doy gracias a Dios por este altar, porque sé que es un altar de honra, de conocimiento de la palabra del Señor. Es un altar donde la palabra de Dios corre como ríos de agua viva, porque tenemos pastores que tienen un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Y le damos la gloria al Señor y decimos al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar y que empiece a ministrar cada uno de nuestros corazones. Venimos a este lugar a recibir una palabra. Primero recibo yo y luego el Señor empieza a entregar. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que esta palabra, así como tocó mi corazón, toque el corazón de cada uno de ustedes. La palabra de hoy tiene como título: el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, aquel que provee y aquel que protege. Vamos a basarnos en la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Si tienen su palabra, tenemos Biblias en este extremo, lo ideal es que nosotros traigamos la Biblia digital o la palabra del Señor física. Y vamos a basarnos en el libro de Nehemías, y quiero hacer un pequeño recuento acerca del libro de Nehemías. Sabemos que Nehemías fue aquel hombre, un judío usado por Dios para levantar los muros de Jerusalén. Esos muros fueron destruidos a través de los babilónicos cuando Dios les dijo que iban al exilio. Pero Nehemías era un hombre que él tenía un dolor en su corazón por su familia, por su ciudad. Y dice que él le dijo al rey Artajerjes en ese tiempo que necesitaba ir, porque él era el copero del rey, y él necesitaba ir hasta Jerusalén para reconstruir los muros de Jerusalén. Dice la palabra de Dios, y voy a basarme en capítulo 8, versículo 9. El 9 es muy largo, pero voy a hacer una reseña de lo que dice la palabra del Señor. Y dice que en el libro, en el capítulo 8, no solamente está el personaje Nehemías, sino está un compañero llamado Esdras. Esdras era un escriba y era un sacerdote en ese tiempo. Y dice la palabra de que él, mientras Nehemías se encargó de levantar los muros de Jerusalén, Esdras se encargó de levantar la palabra del Señor en ese tiempo, porque vinieron de un exilio y ya había olvidado la palabra de Dios, y ellos se dedicaron a levantar la palabra y a decirle al pueblo que tenían que llevar la palabra tal cual como Dios la había establecido, de acuerdo a la ley de Moisés. Dice la palabra del Señor de que él, Esdras, leía la palabra, y dice que todo el mundo se levantaba a escuchar la palabra y hablaba y decía todo lo que decía el libro de Moisés. Y cuenta de que las personas estaban como pendientes de lo que decía él, y aquellos que no entendían les explicaban esta palabra. Resulta de que él les dijo, Esdras le dijo, estén atentos, que el gozo del Señor sea su fortaleza, porque venían de un lugar de exilio, de cautiverio, y venían tristes, pero Dios necesitaba que ellos levantaran fuerzas para poder llevar a cabo el propósito de Dios en ese momento. Dice también de que les recordó también de que hablaban acerca de la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Si tienen conocimiento, estamos en las fiestas de otoño, y en este momento están los judíos festejando la fiesta de Sukkot, que va del 6 de octubre hasta hoy, amanecer mañana. Y quiero hacer una pequeña reseña de esta fiesta porque me llamó la atención. Y dice que Dios le dijo, Esdras le dijo al pueblo de que tenían que festejar estas fiestas, que buscaran palmas y hicieran una enramada donde ellos iban a colocarlo en los patios de sus casas, en lugares visibles, y que ellos tenían que dormir 7 días en esa enramada. Ahí comen, ahí toman todas sus bebidas, ahí leían la palabra del Señor y se reunían como familia. Pero vamos al capítulo 9, donde el pueblo confiesa sus pecados. Estamos en un tiempo de ayuno. El Señor ha colocado en el pastor Valerio que vamos a estar 40 días de ayuno
para prepararnos para el otro año. Nosotros necesitamos entrar en un tiempo para liberar nuestra familia del pecado, de la iniquidad que acontece en nuestras familias. Esdras le enseñó esto al pueblo de Israel. Le dijo, tenemos que, dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Él animaba al pueblo a liberarse del pecado y de la iniquidad. Son dos cosas diferentes, pero ese es otro tema. Dice que ya estamos culminando este año, pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a un año de victoria. Aquí habla, como les digo, como es muy largo el capítulo y les animo a leerlo en sus casas, Esdras comienza este capítulo 9, se puede decir que es un compendio de todo lo que el pueblo de Israel vivió desde Éxodo hasta libro de los jueces. Dice la palabra que Esdras comenzó a decirles a ellos que tenían que confesar sus pecados y sus iniquidades y que cuando les leyó el libro de la ley, él les animó a hacer una oración. En esta oración, yo aquí estoy en esta comunidad y me doy cuenta que aquí se ora por medio de la palabra y es lo ideal, porque la palabra de Dios es la que tiene poder, porque es la palabra que es como una espada. Entonces dice que ellos hicieron una oración donde empezaron a resumir todo lo que había sucedido desde Éxodo hasta el libro de los jueces. Empezaron a explicar cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios llamó a Abraham. Y lo voy a decir acá, dice, habla cómo Dios saca a Abraham de su tierra y le pone un nuevo nombre y le cumple la promesa que le hizo. Él fue el primer patriarca, la primera persona que Dios llamó para cumplir su promesa a través de su hijo Isaac. Segundo, vemos que este capítulo habla de escucha la aflicción del pueblo israelita y lo saca con mano poderosa del faraón, con prodigios y milagros. Luego el Señor divide el mar rojo. Pasan al monte Sinaí, donde Moisés se le entrega las tablas y donde le entrega de que el día de reposo había que guardarlo. Luego habla de cómo Dios le da el pan del cielo llamado maná y cómo de una roca brota agua para tomar y abastecerse durante el desierto. Luego lo sustenta 40 años con comida, con agua, con vestidos y calzado y su presencia por medio de una columna de noche y de día. Quiero que tengan en cuenta esto y voy a leer ese versículo porque es el énfasis de esta palabra. Dice que también, pero en medio que Dios, dice que tomaron ciudades fortificadas, todo lo encontraron hecho. Vieron la bondad de Dios, cómo Dios le había entregado al pueblo de Israel cuando entraron a Canaán, todo. Dice la palabra del Señor de que ellos no habían construido ciudades, no edificaron ciudades y vivieron en ellas. No habían construido cisternas y tomaron agua de la cisterna. No habían cultivado viñas ni olivares y comieron de todo eso. Vemos el sustento de Dios durante todo este tiempo, desde el desierto y llegan a la tierra de Canaán, consumiendo todo lo que Dios le había dado. Dice que le dio victoria delante de grandes reyes hasta obtener sus territorios. Dios era el que peleaba por él. Y hoy Dios todavía sigue peleando por nosotros para tomar territorio de lo que a nosotros nos pertenece. Dice, pero en medio de que Dios hacía todas estas cosas, encontramos un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo quejumbroso, un pueblo que decía, se olvidaba de los milagros que Dios hacía en medio de todo esto. Dice el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Vemos aquí que
Esdras comienza a decirle el pueblo empieza a decir, porque Esdras lo confronta con la palabra y se dan cuenta de que tenían que caer en cuenta que Dios es un Dios bueno, que es un Dios que sustenta en medio de las dificultades. Estamos viviendo tiempos difíciles porque ya viene Cristo Jesús. La llegada de Cristo viene pronto y estamos viviendo momentos difíciles, así como el pueblo de Israel tuvo momentos difíciles cuando habían grandes y fuertes reyes como Og o Esbón, que eran reyes fuertes. Los asirios eran fuertes, pero Dios siempre estaba con ellos. Dios siempre está con nosotros en medio de las dificultades. Pero hoy vengo a decirte que Dios está encima de nosotros, mirándonos, cubriéndonos, llevándonos, Señor, llevando adelante toda su presencia y cuidando de nosotros en la retaguardia. Dice que Esdras lee este texto para llevar al pueblo a arrepentirse de los pecados e iniquidades y enfrentarlo a sus propias debilidades. Para que el Señor nos bendiga hoy. El Señor hoy nos ha llevado a 40 días de ayunos. Así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no iba a durar 40 días. Ellos nada más tenían 3 días para entrar a Canaán. Pero a causa de su soberbia, a causa de su dura servicio, a causa de sus quejas, tuvieron que rodear el desierto por 40 años. Pero el número 40 significa periodo de prueba, periodo de purificación, periodo de transición y preparación para un nuevo comienzo. Hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo por este tiempo? Este año, ¿qué pasó en tu vida? En medio de dificultades, en medio de tropezones, en medio de que hayan pérdidas, en medio de todo, Dios siempre ha cuidado y ha guardado de nosotros. Dios siempre ha entregado su maná, su palabra, ha dado su sustento en nuestras vidas. ¿Qué ha faltado en tu casa hoy? Te pregunto hoy. ¿Qué ha faltado? De pronto han faltado ciertas circunstancias, pero no te has acostado sin comer. A veces nosotros mismos somos los que estropeamos la bendición del Señor. Pero hoy te animo a que empecemos estos 40 días de ayunos para hacer un rompimiento. Un rompimiento. ¿Sabes que en el tiempo de la fiesta de Sukkot, ellos utilizaban utilizaban la enramada que era una Sukkot. Ahí duermen, ahí comen, ahí ponen una mesa. Y dice que lo ponen en un lugar visible donde las estrellas se puedan ver. Recordando lo que Dios ha hecho. A veces, ¿quiénes de ustedes se levantan y miran hacia el cielo? ¿Qué? Gloria sea al Señor. Muy pocas personas lo hacen, ¿sabes? Hay un salmo que dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cierto? Nosotros tenemos que coger y alzar nuestros ojos. Y el pueblo de Israel hacía eso porque ellos decían, dependemos totalmente de Él. Hoy dependemos totalmente de Él. Nosotros no dependemos de un empleo, ni de una empresa, ni de un hombre. No. Aprendamos a depender totalmente de Dios. Él es el que nos entrega todo. Él es el que nos sustenta en todo lo que necesitamos. Dice que recordar, vayamos a la palabra, acompáñenme a estos versículos, al versículo 12 del capítulo 9, 12, 19, 20 y 21. Y lo leo a beneficio de todos ustedes. Dice, guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Qué lindo, ¿verdad? El Señor colocaba una columna. Yo me imagino todo lo que es un desierto, ¿cierto? Antes de esta lluvia estábamos sufriendo muchas calores que uno no podía ni salir. Pero me imagino ese desierto con animales peligrosos, ponzoñosos, el calor, el frío de la noche. Y dice que él tenía una columna de nube en el día para protegerlo de rayos del sol y una columna de fuego para guiarlos en medio de la oscuridad. Hoy el Señor también hace eso. De pronto ya no lo hace de esa manera
tan visible, pero el Señor sigue siendo el Dios sobrenatural en nuestras vidas. Hoy en día tenemos al amado Espíritu Santo que representa esa columna de fuego que nos guía a toda verdad. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en este tiempo. Hoy la ingeniería alimenticia, la ingeniería farmacéutica, todo lo que está pasando, vamos a llegar a un tiempo en que vamos a comer comida de laboratorios. Pero el pueblo de Israel tiene que estar atento, el pueblo de Dios, perdón, el pueblo de Dios tiene que estar atento a qué es lo que tenemos que comer. Tenemos que estar atentos y basada en esta palabra como lo hizo Esdras con el pueblo de Israel. Basándonos a través del Espíritu Santo de Dios, guiándonos por Él. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó para que nos enseñara, nos guiara y nos llevara a toda verdad. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente podemos llegar al Padre a través de Él. Son tiempos difíciles. Hoy en día estamos hablando de GPT, ¿cómo dicen los jóvenes? ChatGPT. Ahora todo el mundo busca, ¿será que tengo una relación en esta situación? ¿Qué me dices tú? Entonces ChatGPT le dice, es psicólogo, es médico, es de todo. ¿Sabe que nosotros no debemos de guiarnos de eso? Tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios quien nos guíe en todo y para todo. Entonces Dios lo guiaba a través de esa columna de fuego en medio del desierto. Hoy sigue siendo lo mismo. Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue protegiendo, Dios sigue allí pendiente de nosotros. Y dice el versículo 19, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se le hincharon los pies. Hoy te pregunto, hoy preguntémonos, ¿será que de pronto nos ha faltado el vestido? ¿Nos ha faltado el alimento? Aló. Mira que Dios les cuidó, tuvo el mínimo detalle. Yo no me imagino a ese pueblo en el desierto que ellos iban creciendo y dice que les iba creciendo los zapatos, los vestidos, tenían agua, tenían alimentos, pero de todas maneras ellos se quejaban por todo. Yo lo que quiero, el deseo del corazón del Señor es que sepamos que este es un tiempo especial. Es un panorama que se nos ha abierto en el día de hoy para seguir creyendo que Él es nuestro sustento y que no debemos de quejarnos de nada, sino darle gracias a Dios por todo. Me llama la atención que dice que enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Sabemos que el Espíritu Santo estaba desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Y miren que Dios le envió su buen espíritu para enseñarles. A veces dice, oye, pero el Señor dice que Él siempre enseñaba, le decía al pueblo de Israel, repítele, repítele, repítele. Porque el ser humano tendemos a olvidarnos de las cosas. Y hay que repetir la palabra una y otra vez. Hay que tenerla en los dinteles de tu casa, en tu casa, cuando vayas por el camino, enseñarles a tus hijos todo tiempo. Y aquellos que ellos tienen esos bebés, vemos el caso de nuestra hermana Viviana con un bebecito. Vienen tiempos difíciles para él, pero si ellos se mantienen debajo de esa cobertura del Señor, ese niño va a sobrepasar muchas cosas. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que tienen que perseverar en la palabra del Señor y a que la familia estén allí cubriendo todo. Dice, quisiera que fuéramos a Mateo 6, 25 al 34. Esta palabra la sabemos todos, me gusta mucho en la Reina Valera. Creo que hasta no la sabemos de memoria, pero
Hoy el Señor, yo quiero hacer un puente que me enseñó un hermano por acá, un puente con este texto bíblico, y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Este texto bíblico resume todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Dios lo sustentó con comida, Dios lo sustentó con vestidos, con comida, con alimentos, con todo. Y hoy otra vez el Señor quiere hacer esto y seguirá haciéndolo en nuestras vidas. Dice que si hacemos una retrospección de nuestra vida hasta este año, podemos ver lo bueno que ha sido Dios en medio de las dificultades y el diario vivir. El Señor ha sido nuestro proveedor y nuestro protector, y Él es ayer, hoy y siempre. Quiero hacer un paréntesis y dice que otra cosa que habla acerca de estas fiestas es que ellos, el pueblo de Israel, también veía que ellos tenían en primer lugar a Dios. Hoy el Señor nos manda a que Él sea nuestro primer lugar. Mira que Él le enseñaba de que tenían que tener el día de reposo como algo solemne. El día de reposo de nosotros son los domingos. Es la venida de venir de toda una semana de trabajar y venimos a servirle al Señor. O venimos a escuchar una palabra o venimos a adorarle. Ese tiene que ser el primer lugar para ti. Preparar que los domingos sea algo delicioso, algo que el Señor se va a mover de gran manera. Cuando tú vienes a las alabanzas, como decía mi hermano Ate, de venir del inicio en la adoración y la alabanza, tú estás dándole el primer lugar al Señor. ¿Sabes qué dice el Salmo 22:3? El Señor se alegra cuando su pueblo entona canciones. Dice, ¿sabías que el Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo? Él necesita la comunidad y la congregación para que entonemos las canciones, porque si nada más no hay ni uno acá, sino el ministerio de alabanza, el frente de alabanza, no, necesita la congregación. Si vemos el Antiguo Testamento, ellos siempre iban congregados y adoraban al Señor. Cuando tú vienes y te dispones a coger el domingo para ello y te dispones para adorar, tú le estás dando el primer lugar al Señor. ¿Sabes que también nos exhorta el Señor invitar a alguien que necesita ser salvo? Alguien que necesita ser salvo. Pero de pronto nos venimos a la iglesia solitos con nuestra familia y no le decimos al vecino, a los niños, a los vecinos, y pidámosle a Dios que nos permita traer nuevos miembros a nuestra familia Suriel. Eso es tener en primer lugar al Señor. Tener en primer lugar al Señor también es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De lo que el Señor nos ha entregado, tenemos que darle a Él. Nosotros, Dios nos está dando el 90% y el 10% es de Él. Estamos sembrando en el reino de los cielos. Y Dios quiere todo esto. También dice que cuando le servimos en la obra de Dios, ¿cuántos talentos y dones no tenemos nosotros? Es tener en primer lugar al Señor, decir, yo me encargo
de servirle al Señor. Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? La palabra del Señor dice que tenemos que orar para que haya obreros en la mies. Faltan obreros porque la cosecha es mucha. Entonces dice, cuando tú le sirves al Señor, dice en la palabra en Éxodo 23, 25, que Él quitará las enfermedades de nosotros. Pones en primer lugar cuando invitas personas nuevas para que sean salvas, como les decía, diezmo. Pero hoy el Señor nos llama a poner nuestros ojos en el cielo y depender totalmente de Él. Al pueblo de Israel no le faltó nadie, a nosotros tampoco, porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. Y no reneguemos, sino que demos gracias al Señor por todo. Ahora voy aterrizando en esta palabra y concluyen ciertos puntos. Primero, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha protegido, porque a veces creemos que no tenemos enemigos, y sí tenemos enemigos ocultos. Pero yo no hablo de una persona. Yo hablo lo que dice la palabra, que dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadoras tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces dirás, pero ¿por qué me está pasando esto en mi familia? ¿Por qué se destruyó esto en mi familia? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto en mi empresa, en mi trabajo? ¿Por qué he tenido un mal día? Porque el mundo espiritual es real y Dios nos protege, Dios nos guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Además de eso, nos ha guiado. ¿Y a quién usa hoy? Al Espíritu Santo de Dios y su palabra. Cuando el Espíritu Santo se fusiona con la palabra, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Quinto, quiere que dependamos totalmente de Él. Cuando te haga falta algo, dile, mira Señor, me hace falta esto, pero yo sé que tú proveerás. Y sexto, quiere que nosotros lo reconozcamos en todo. Pero hoy volvamos a Él y vamos a tomar a tu familia y hagamos algo muy simbólico en este tiempo. Quisiera que nos pusiéramos nuestros pies y vamos a escuchar esta canción. Y vamos a meditar en esta canción. Cierren sus ojos. Solo confía, solo confía. En esos momentos que te sientes solo, He traído y este tu acto mente te profético dice que no puedes más. como una enramada, representando una enramada. Cuando sientes que todos te han abandonado, Quisiera que invitarles y que no sí, tienes fuerzas para que continuar. las familias vengan, vayan pasando por este lugar Dios está y mirando hacia el contigo, Él te cielo dará su y mano. diciéndole al Señor, tú eres mi proveedor y tú eres mi protector. Lo dice en su ¿Quién se palabra, anima? no te dejará. Gracias, Señor. Él será tu abrigo en medio del frío, y tu luz en medio de la oscuridad. Será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Gracias, Señor. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Pídele al Señor que este tiempo sea tan especial,
que el 2026 es un año de victoria, es un año de transformación. Empieza a pedirle que en estos 40 días tú puedas arrancar de tu vida el pecado, la iniquidad de tu familia, que sea un tiempo de adoración y alabanza a Él, que sea un tiempo de protección porque los tiempos son malos, pero Dios está aquí. El Espíritu Santo se mueve con gran poder y te doy gracias, Señor, por este tiempo, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos. Le puedes dar un aplauso grande al Señor Jesús. Muchas gracias, bendiciones. Linda palabra, hermosas palabras, gran mensaje que nos ha dado el Señor a través de su sierva María José Parodi. Él es el único proveedor. Como lo señala Santiago, nada hacemos con irnos a otro lugar y creernos que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr lo que perseguimos. Eso nunca sucederá si no llevamos por delante a Dios. Que sea Él nuestro proveedor permanente. Así como proveyó para su pueblo, Israel, en su periplo de 40 años en el desierto, hermanos, Él provee aún hoy en día para todos nosotros. Pero Él solamente pide arrepentimiento de parte nuestra de todo lo malo y que volvamos sus ojos a Él. Entender, recibir y practicar de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Dios me los bendiga, hermanos, rica y abundantemente, y que esta semana corta sea de prosperidad y que todos los propósitos que hemos puesto en manos de nuestro Señor se cumplan. Amén, amén, amén y amén.